Si tu objetivo es convertirte en una mejor persona, acompáñame porque en este video vamos a revisar cómo comenzar en el desarrollo personal. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo va tu día? ¿Qué me cuentas? Muchas gracias por venir aquí, por acompañarme, por visitar tu canal de coaching. En este lugar hablamos de coaching profesional, pero también de desarrollo personal y de motivación. Como por ejemplo, el día de hoy quiero compartirte un tema que me resulta padrísimo, que es cómo comenzar en esto del desarrollo personal. Seguramente, si estás interesado en convertirte en tu mejor versión, en ser una mejor persona que la que dejaste ayer, estás en el lugar correcto, porque ahorita vamos a revisar 6 pasos que puedes seguir para comenzar en esto de tu desarrollo personal. Y mira, primero quiero comenzar diciéndote que el desarrollo personal no es más que el proceso o un proceso de mejora continua, en donde tú vas a mejorar tu versión de ayer. Vas a mejorar a esa persona que tenía un cierto comportamiento o una cierta forma de pensar el día de ayer. Ese es el desarrollo personal. El desarrollo personal es continuo. Por eso es muy diferente para cada persona. Lo que para ti se puede ver como desarrollo personal, a lo mejor para otra persona le puede tomar mucho más tiempo. Por esa razón es importante que en el desarrollo personal tomes en cuenta no solamente las cosas que tú quieres modificar y las cosas que quieres hacer mejor, pero también cuáles son esas habilidades que te van a ayudar a ser esa mejor versión y a lograr todo tu potencial. Así que, bueno, estos pasos que te quiero compartir a continuación y que por aquí los tengo son importantísimos para que tú te inicies en esto del desarrollo personal. Y el primero de ellos, por supuesto, vas a decir que y viene muy al caso por ser coaching, es identificar tus metas, identificar claramente tus metas. En coaching normalmente trabajamos con metas puntuales para movernos a través del tiempo, de un estado actual que queremos mejorar hacia un estado deseado. En el desarrollo personal es exactamente lo mismo. Ese es tu punto de partida. Y ese punto de partida lo vas a lograr si identificas qué quieres de la vida. Imagínate que quieres conocer un lugar y quieres ir de vacaciones y de repente dices, me quiero ir a una playa, pero no tengo ni la menor idea cómo me voy a ir. Si voy a tomar un vuelo, si voy a manejar hasta allá o ni siquiera cuento con un mapa para darme una idea de cómo llegar a ese lugar. Por supuesto que te vas a perder y va a ser un caos. Lo mismo resulta en nuestra vida, porque si tú no tienes identificado qué es lo que quieres lograr en tu década actual, muy difícilmente vas a pasar los años logrando esas cosas, porque ni siquiera te has puesto de acuerdo contigo mismo de qué es lo que quieres lograr. Por esa razón, el primer paso para empezar en tu desarrollo personal es identificar claramente qué es lo que quieres de la vida. Así que ubica cuál es la década actual en la que te encuentras y qué es lo que le quieres sacar a esa década. Y eso se va a traducir en tus metas. Así que acto seguido, si quieres pausa el video, tráete una libreta y aprovecha la oportunidad que estás ahorita viendo esta información para que anotes qué es lo que quieres de esta década actual de la vida en la que te encuentras. De esa manera vas a poder identificar claramente en dónde estás hoy y cuál es esa versión tuya que persigues, cuáles son esas metas. Trata de ser lo más específico posible. No me pongas metas ambiguas o metas de que a lo mejor un día voy a ser una persona exitosa. No, utiliza cosas, utiliza características y enunciados muy específicos. ¿Qué es lo que quieres lograr? Yo quiero ser una persona exitosa si en mi trabajo logro una gerencia, por ejemplo. Es decir, identifica específicamente qué es lo que quieres, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. ¿Vale? Ese sería el paso número 1. Identifica claramente cuáles son tus metas de desarrollo. El paso número 2 es identificar cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Seguramente has escuchado esta herramienta que se llama el análisis FODA y no necesariamente estoy hablando de eso, pero está un poco relacionado. Es que tú puedas identificar en tu persona, en tu vida, al día de hoy, cuáles son tus fortalezas, en qué eres
súper fuerte, en qué eres súper bueno, la gente cómo te identifica con esas cualidades que tú tienes, pero también cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles son esas cosas que requieren de atención. Si tú lo haces y lo anotas también en tu cuaderno, es una manera de empezar en el desarrollo personal, porque aquí no se trata de que tú y yo digamos, bueno, pero ¿sabes qué? O sea, yo ya tengo todo lo que quiero en la vida, ya me siento que conozco todo, ya he estudiado la mayoría de las cosas, para todo tengo una respuesta y para todo tengo una solución. En el desarrollo personal, que es continuo, es necesario identificar cuáles son esas áreas de mejora, porque van a ir surgiendo conforme va avanzando la vida, porque la vida misma te va a plantear nuevos retos, te va a plantear nuevos desafíos y con esos desafíos tú vas a necesitar convertirte en una persona con diferentes recursos y diferentes características. Por esa razón es necesario que sepas muy bien y tengas muy claro en qué eres bueno para que sigas haciendo más de eso, en lo que eres bueno y en lo que eres mejor, pero también que puedas identificar cuáles son esas debilidades, porque en esas debilidades tú vas a poder hacer un plan y vas a decir, ok, si a lo mejor yo soy una persona súper puntual y soy una persona disciplinada, eso es lo mío, es mi característica, es mi fortaleza, pero a lo mejor en área de oportunidades que me gusta procrastinar o quizás no tengo una buena gestión de las emociones. Ok, eso es genial poder decirlo así, verbalizarlo. Utilizar las palabras, hacer uso del lenguaje para poder decir, ¿sabes qué? En buen plan, Liliana, o sea, yo aquí lo que me falta es gestionar mejor las emociones. Eso está genial, es un gran paso y eso es hablar de desarrollo personal. Por lo tanto, en tu libreta vas a anotar, ok, al día de hoy, un área de oportunidad que tengo es gestionar adecuadamente las emociones. Como ya utilizamos el lenguaje para establecer esa área de mejora, ahora sí, el desarrollo personal, el paso siguiente al que te invita es a que tú puedas identificar las acciones que vas a tomar para moverte de ese estado actual, que sería, no tengo un buen manejo de la gestión emocional, hacia el estado deseado. Quiero ser una persona que puede gestionar bien sus propias emociones. Ahí tú ves que hay claramente un camino que hay que seguir y eso te va a dar diferentes pasos que tú te puedes plantear para que tomes cartas en el asunto y te muevas hacia esa meta que has identificado. El paso número 3 es que puedas leer artículos, leer libros, información y todo lo que te encuentres relacionado con el desarrollo personal. Y aquí, ojo, a ver, no te estoy diciendo que te gastes una fortuna ni que te metas a Amazon y entonces te pidas 40 libros. Bueno, si quieres hacerlo, está bien, pero no es mi mensaje. Más bien, lo que quiero transmitirte es que tú puedas investigar información relacionada con el desarrollo personal, cómo puedes mejorar tu versión actual, cómo te puedes convertir en esa persona que va a ser mejor, que va a tener mejores recursos, que va a tener una vida más plena, más tranquila, más feliz. Y eso también, este es uno de los pasos, porque el leer sobre las experiencias de otras personas va a hacer que tú puedas identificar áreas de mejora, porque capaz que a lo mejor vas a escuchar de situaciones por las que tú ni siquiera has pasado ni habías escuchado, pero que al leerlas y documentarte puedes decir, ok, si esta situación llegara a mi vida, yo lo que puedo hacer es esto, o tengo una red de personas, tengo un equipo con el que me puedo apoyar, tengo un coach, tengo una persona, tengo un amigo, tengo un grupo con el que me puedo acompañar para trabajar en estos puntos. Eso es muy importante y te lo va a dejar los libros. Actualmente existen un montón de libros que incluso aparte están gratuitos y los puedes consultar en línea. O también, si no te gusta tanto el tema de la lectura directamente en los libros, te puedes meter a los resumen. Te puedes, además de ver un resumen, te puedes meter a leer artículos y a ver información gratuita. Incluso en los comentarios de este video vas a
a ver un enlace en donde te pongo blog de coaching de la página Quiero Platicar Coaching. Así que no hay pretexto, porque ahí yo ya te estoy compartiendo un montón de información relacionada con el desarrollo, cómo mejorar la inteligencia emocional, cómo hacer una buena gestión de las emociones, cómo hacer uso de tus habilidades para convertirte en esa mejor versión. Así que hay un montón de información en la página que es sin costo y que tú puedes consumir, puedes leer y puedes ir anotando en tu libreta para que sigas tu desarrollo personal, para que no te quedes en la versión de ayer. Ese es el mensaje principal del desarrollo personal, que no te quedes en tu versión de ayer. A lo mejor yo solía ser una persona explosiva o yo solía ser una persona que se enojaba con todo el mundo, pero no puede ser y es completamente inaceptable que hayan pasado 3 años, 4 y tú sigas exactamente en el mismo lugar, peleándote con las personas, discutiendo, no teniendo un buen uso de esta gestión emocional. Ahí es en donde entra el desarrollo personal. Por eso, tú que estás súper interesado y que tienes súper interés en meterte a saber qué es esto del desarrollo personal y cómo comenzarlo, ese es uno de los pasos que no lo puedes omitir. Así que toma nota. Paso número 4 es, puedes atender a cursos, a talleres, que algunos nuevamente, así como los libros y las lecturas de artículos y de resúmenes que te comentaba previamente, lo mismo sucede con los talleres y con los seminarios o con cualquier curso de información relacionada con el desarrollo personal. Puedes inscribirte en algunos, hay muchísimos proveedores en internet a donde te vas a poder meter para escuchar conferencias, para escuchar a otras personas que están hablando del desarrollo personal. Incluso aquí mismo en este canal vas a ver, yo te he compartido algunas reseñas de libros de autores súper buenos como Paulo Coelho, como por ejemplo David Goggins, que si tú te metes a revisar cuál es la vida de estas personas y por todo lo que han tenido que pasar, a lo mejor a ti y a mí, qué bárbaro, nos explotaría la mente de pensar, oye, realmente han pasado por situaciones súper complejas, súper difíciles y cómo es posible que hayan sobresalido y hayan alcanzado el éxito. Ok, si tú tienes problemas, así como yo o como cualquier otra persona que tú conoces, los seres humanos tenemos esa característica. No hay días constantes que sean de calificación 10. Habrá días que son de 2, habrá días que son de 3, de 4 o incluso a veces hasta de -5, ¿no? Y pensaríamos que no hay solución por la situación en la que estamos atravesando. Este es un paso bien importante en la búsqueda de tu desarrollo personal porque tú puedes aprender a través de estas personas cómo superar obstáculos, cómo superar ciertas situaciones que son complicadas en la vida y que te van a dejar aprendizajes y te van a convertir en tu mejor versión. Por esa razón es necesario que tú anotes qué es eso que necesitas, pero también que tomes nota de cuáles son el tipo de lectura o cuál es el tipo de información que es importante que tú consumas para que te desarrolles de una forma efectiva. Porque si te gusta invertir tiempo solamente en Netflix, en ver películas, en salir, no sé, a pasear o en conocer otros lugares, todo eso está genial. Pero si tú también te quieres iniciar en el desarrollo personal, también dedica un determinado tiempo para que tú puedas tener ese tipo de lecturas, para que te documentes, para que te cultives y vayas consumiendo también toda esa información que te van a ayudar a generar esa mejor versión tuya. Así que este paso tampoco te lo puedes perder, ¿ok? El paso número 5 es practicar la autorreflexión. Todo eso que se llama como autorreflexión, autodisciplina, autoconciencia, todo eso es como si te miraras frente a un espejo. Desarrollo personal, igual que el coaching hasta cierto punto, a mí me encanta porque es mirarte en un espejo. No se trata de ver tu vida actualmente y de buscar culpables y decir, esta persona tiene la culpa. Es que a mí yo me siento de esta manera porque esta persona me hizo eso, o porque yo salí de determinado trabajo y me hicieron tal cosa, o porque estas personas me hacen sentir mal. Por supuesto que existen factores externos que afectan la vida de las personas y que nos pueden afectar, pero si tú haces autoconciencia y tienes esa autodisciplina, ese es otro de los pasos súper importantes si tú te quieres iniciar en el desarrollo personal, porque desarrollo personal es mirarte en un espejo y es verte tal cual y decir,
Oye, ¿qué es lo que tú tienes que mejorar? ¿Qué fue lo que hiciste mal el día de ayer? Probablemente tuviste algún tipo de interacción que no te encantó. A lo mejor tuviste algún problema con un vecino, con el cajero en el banco o con alguna persona en la calle. Bueno, probablemente tú te estés preguntando ahora, quizás la forma en haber reaccionado o en haber manejado esa situación podía haber sido mejor. Si ese es tu caso, este es un paso súper relevante para iniciarte en el desarrollo personal, para identificar, hacer esa autoconciencia, tener esa autodisciplina, saber que si tú haces esa autorreflexión, eso te puede ayudar a identificar patrones de pensamiento e incluso comportamientos. Si tú vas identificando poco a poco cuáles son las acciones que te ayudan, pero al mismo tiempo cuáles son las que no te ayudan, como te decía en el tema de debilidades, de esa forma tú vas a decir, este comportamiento no me está ayudando, me está alejando de las personas. Cada vez que yo hago esto, me está alejando de los demás. O capaz que algo lo estás haciendo muy bien y ese comportamiento hay que seguirlo cultivando, hay que seguirlo haciendo. De eso se trata el desarrollo personal. Por esa razón, este paso número 5 también es súper importante. Y por último, el paso número 6, y no menos importante, es que hay que dejar y hay que invertir un tiempo determinado para tu desarrollo personal. No dejes las cosas para mañana. Si tú ya estás en esto y quieres ser una mejor persona, entonces pon acción. Y para que tú puedas tener esa acción, no se trata solamente de leer toda esa literatura y de ver cuál es el último libro que salió en desarrollo personal y hacer los comentarios y decir, wow, estuvo increíble, qué padrísimo, la vida de Goggins. No. Ahora se trata, una vez que ya consumí esa información, entonces es decir, ok, en mi vida actual, ¿cómo eso me va a ayudar a mejorar? ¿Cuál es el aprendizaje que yo tomo? Y entonces definir un tiempo determinado para el desarrollo personal, para poner en acción todo eso que ya has aprendido. Por eso te decía, es el último paso, pero no menos importante, porque si tú te quieres iniciar en esto del desarrollo personal y realmente quieres desarrollar tu versión 2.0 o tu versión 3.0 y ese máximo potencial del cual tienes y está dormido, lo importante es que acciones. Y esa acción se trata de identificar todas esas áreas de mejora, después ponerlas en práctica y entonces darle la vuelta. Por eso el desarrollo personal debería de ser una prioridad en nuestras vidas, para que sea algo continuo, constante, algo que nunca cambia. En realidad vamos a estar ahí todo el tiempo. Quizás llegamos a la década número 6, a la década número 7, a la década número 8 y dices, bueno, yo ya lo he visto todo en la vida, en realidad ya no necesito modificar nada. No, la realidad es que el desarrollo personal es continuo. Cada década de tu vida te va a ir acercando a diferentes situaciones y diferentes etapas que requieren esa mejor versión tuya. Así que, bueno, ahora ya sabes, estos son 6 pasos para iniciar con tu desarrollo personal, pero por supuesto que también es importante que además de iniciar tu desarrollo personal, después lo pongas en práctica. Por eso te invito a que dentro del canal también busques información en la lista de reproducción que es de desarrollo personal para que te vayas documentando de estos temas que te decían y que tú puedas tomar nota de cuáles son esas cosas con las que vas a comenzar a cambiar a partir del día de hoy. Así que, bueno, pues esa es la información que te tenía preparada para el día de hoy. Aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.